Asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. En estas últimas semanas, y a propósito de la celebración del 3 de mayo, se discutió mucho en estos espacios legislativos el tema de la calidad de la democracia. Quiero, a propósito de eso, comentarles y sugerir la lectura de un importante documento trabajado, publicado por la Fundación Kellogg, que habla del tema de la desigualdad y la democracia, y que pretende ser un trabajo en el que se reconoce además algunas reflexiones que hizo Guillermo O'Donnell en el proceso reflexionando sobre la transición de la dictadura a la democracia. Lo titulan como Lecciones de América Latina para los Estados Unidos. Lecciones de América Latina para los Estados Unidos. Es decir, cómo se logra aprender de los errores que significaron, sobre todo, empeorar la calidad de vida de los latinoamericanos para que pueda mejorarse la calidad de la democracia norteamericana. Pero más allá de esto, quisiera recoger de ese trabajo 2 o 3 ideas que tienen directa relación con lo que estamos tratando en esta mañana. En ese documento, que es de autoría de Terry Lynn Carr, se dicen o se establecen algunos elementos que deberían preocuparnos. El primero, se establece que si bien, por ejemplo, algunas democracias de los países desarrollados han avanzado en términos de reconocimiento de derechos, sin embargo, en el caso de los Estados Unidos, es de los países en que la desigualdad avanza de manera tan vertiginosa que amenaza la calidad y empeora cada vez más la calidad democrática de ese país. Señala, y esto es importante mirar, cómo los grupos financieros y los grupos corporativos, ante la crisis económica y empujada precisamente por el miedo al futuro, desviaron la atención de actividades productivas y desviaron también el interés de poder atender y satisfacer necesidades básicas y construyeron lo que llaman una economía del saqueo basada sobre todo en la especulación. Y eso ponen como resultado de eso 3 datos que son alarmantes. El primero, que de los países de la OECD, de los 34 países de la OECD, los Estados Unidos es el país con mayores disparidades, solo atrás de China, de México y Turquía. Es decir, es uno de los países que mayores disparidades y desigualdades presenta, tanto que amenazan cada vez más a la ya empobrecida y deteriorada democracia norteamericana. Y señalan, recogiendo un estudio de Carl Schmitter, que entre 1970 y el 2005, que a los países que peor les fue, de 107 países que estudian, que a los países que peor les fue es a aquellos que desconstituyeron todo mecanismo de regulación, que permitieron la vigencia del libre mercado y que renunció el Estado a su papel de regulación. Y por eso, una de las conclusiones de este estudio es que aunque en los Estados Unidos la democracia tiene más de 200 años, la calidad de la democracia en términos de desigualdad económica y social se compara con la calidad de la democracia de los países que aparecieron o que se vincularon a procesos democráticos después de la 4ª ola democratizadora, es decir, a partir de los años 90. Creo que esta conclusión es importante repetir. Un país que precisamente se jacta de que tiene una tradición democrática de más de 200 años, por las condiciones que ha generado a sus ciudadanos, por los mecanismos de desigualdad que ha construido, es equiparable a democracias que pueden tener ese calificativo en los últimos 20 o en los últimos 30 años. Este es un elemento central para el proyecto que ahora estamos discutiendo. Es decir, esta posibilidad y esta capacidad de los estados
para regular a uno de los actores corporativos que más fuerza y más influencia tienen en la sociedad, como es precisamente el sector financiero. No se puede desconocer, y aquí creo que la democracia ecuatoriana precisamente ha podido mirar cómo sus debilitadas instituciones cada día se evaporaron durante la década del 90 para precautelar intereses financieros, y cómo esos intereses financieros pueden ser aplicados en contra de los intereses de la sociedad. Este es un elemento fundamental del proyecto que ahora estamos tratando. Esta ley busca precisamente, como su nombre lo indica, busca volver a la regulación de los créditos para la vivienda y los vehículos. En ese sentido es una ley preventiva. No estamos esperando a que se presente una situación como la que ahora existe en España o en Estados Unidos por falta de regulación, sino que estamos estableciendo mecanismos legales que permitan avanzar esa regulación. Es una ley preventiva, es una ley que regula los créditos para vivienda y también para vehículos. Creo que es importante tomar en cuenta que de los vehículos, el 60% de esos vehículos son vehículos de menos de 1.500 centímetros cúbicos. Por lo tanto, muchos sectores, sobre todo de la clase media, antes que pensar en su vivienda, piensan en la adquisición de un vehículo, por varias características, porque esto permite movilización, porque esto permite que las familias con la que tienen ahora puedan funcionar, y también, vamos a decirlo, por un elemento simbólico y de estatus. Pero antes que pensar en el tema familiar de la vivienda, piensan en el tema de los vehículos. Por eso es importante regular, por eso, porque en esta precisamente también es cuando se presentan abusos. Esta ley impide que se establezcan garantías que no sea el bien hipotecado o el bien prendado. Esta ley impide la exigencia de pagarés, letras de cambio u otros instrumentos para la entrega de créditos hipotecarios o para la compra de un vehículo. Esta ley permite que si la obligación se declara de plazo vencido, con el bien hipotecado o entregado en dación de pago, se extinga la obligación sin que se pueda perseguir otros bienes, y de esa manera se garantiza también la estabilidad de la familia. Esta ley establece que una vez embargado los bienes que van a ser hipotecados o los vehículos, se sigan devengando intereses de tal manera que al final se conviertan en sumas cuantiosas. Esta ley impide que se persigan, a pesar de que esta disposición existía, sentencias extranjeras y que se ejecuten en este país. Y al mismo tiempo, esta ley garantiza a través de la fuerza de una normativa legal que las instituciones financieras no se opongan al traslado de sus créditos a otras instituciones que sean más beneficiosas para quien está adquiriendo un crédito hipotecario o un crédito para vehículos. Estos son aportes fundamentales. Creo que si la Asamblea es capaz de aprobar esta ley, va a poder dar un paso significativo en lo que significa la regulación, no de cualquier grupo corporativo, sino de uno de los grupos más poderosos que han afectado la calidad democrática, como es precisamente el sector financiero. Ese es un compromiso que tenemos como esta Asamblea. Si hay elementos concretos que podamos aportar, es nuestra obligación hacerlo, pero sería atentar precisamente contra los intereses del conjunto de la sociedad en beneficio de determinados intereses de la banca y de los sectores financieros no aprobar esta ley. Me parece que ahora la Asamblea tiene la posibilidad precisamente de demostrar que es capaz incluso de superar las divergencias normales que podemos tener en el debate ideológico y político para colocar asuntos que son de interés de la colectividad, no esperar que se susciten las crisis. Le resta un minuto. Voy a concluir, presidente. Sino precisamente establecer medidas que ayuden en la regulación y de esa manera eviten que primero tengamos el problema y luego sobre el problema intentemos resolver. Este es un avance y un paso definitivo. Realizaría como un aporte, no sé si seguramente lo están escuchando, me parece que en el artículo 2 de la ley se establece que las condiciones que los créditos hipotecarios, dice el numeral 1, que se endeuden para construir
o para adquirir o construir una vivienda, la única vivienda familiar. Creo que es importante que en el artículo 2, numeral 1, además se incluya lo que significa que los créditos hipotecarios queden protegidos cuando es para la readecuación o ampliación de forma independiente también de una vivienda. Hay muchos hijos que, por ejemplo, heredan una propiedad y para poder restaurarla, readecuarla, lo que hacen es ir a un crédito hipotecario. Es importante que eso se incluya, pero de forma independiente a lo que está en el artículo 3. En el artículo 3 esto está atado a que sobre el bien que financió el banco. Creo que en el artículo 2, precisamente para dar mayor fuerza y clarificar lo del artículo 3, debería también incluirse los créditos hipotecarios para la readecuación o ampliación de forma independiente. Estos serían unos aportes a señalar el compromiso que tiene la Asamblea de poder avanzar en la aprobación de esta ley que evite una catástrofe social y además que permita proteger a la sociedad de uno de los grupos con más poder como es el sistema bancario y financiero. Gracias, presidente.